decía clozapina en un tratamiento de esquizofrenia. Pues como una pequeña introducción vamos a hablar respecto de qué es la esquizofrenia. Bueno, es una enfermedad poligénica compleja con heterogeneidad de locus. Esto quiere decir que va a haber variantes en los diferentes genes de los locus que causan que tenga una expresión fenotípica similar. Además de esto, tiene una contribución ambiental esta enfermedad, entonces, pues bueno, es bastante complejo su fenotipo y su presencia en los pacientes. El uso de antipsicóticos al principio o en los años 50 modificó completamente el tratamiento de esquizofrenia, ya que, bueno, pues permitió que los pacientes tuvieran un tratamiento paliativo, a pesar de que, bueno, es una enfermedad que no tiene cura. A pesar de que ya han pasado bastantes años, aún hay una gran porción de pacientes que no consiguen tener una recuperación funcional. Esto quiere decir que pues no logran tener los efectos deseados o un efecto terapéutico, a pesar de que pues se buscan diferentes alternativas de un tratamiento paliativo para esta enfermedad. Normalmente, y se tiene bien conocido, que la diferencia de respuesta terapéutica se debe a variaciones genéticas o SNPs presentes en cada individuo. Estas diferencias en la respuesta terapéutica no únicamente son para esquizofrenia, sino también, pues bueno, van a estar afectando a diferentes enfermedades. Este tipo de variaciones van a afectar a dos principales aspectos de la farmacología, que es la farmacodinámica, que se refiere a la absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco. Y la farmacocinética, que bueno, va a depender un poco más del receptor al que va a ir el fármaco. Y bueno, el uso de herramientas farmacogenómicas va a facilitar la administración de qué fármaco va a ser más efectivo y tolerable para el paciente, considerando las diferencias en las respuestas terapéuticas que podría presentar debido a las variaciones genéticas que, bueno, pues van a depender y son para cada persona. La clozapina es una triciclobenzodiazepina de segunda generación. Este es un antipsicótico de tercera línea de tratamiento. A esto se refiere a que no va a ser la primera opción de tratamiento que van a ofrecer los psiquiatras a sus pacientes, sino más bien va a ser la tercera opción. De esto puede ser pues multifactorial, ¿no? Que el paciente no tenga la respuesta deseada, que no se llegue a un efecto terapéutico por otros antipsicóticos. Entonces, pues bueno, se busca el uso de clozapina como pues ya es casi una última opción. Y bueno, este uso que bueno, no sea como la primera opción para los pacientes es debido a que tiene un efecto adverso muy grave que es la granulocitosis. La granulocitosis es una afección grave que va a percudir en el control de granulocitos que hay en la sangre va a ser muy bajo. Entonces, pues esto es bastante grave porque va a afectar el sistema inmune. La clozapina, además de eso, tiene una afinidad por varios receptores. Por los receptores dopaminérgicos, alfa-adrenérgicos, muscarínicos y serotoninérgicos. Estos receptores están involucrados en la regulación de la neurotransmisión de muchísimas respuestas del sistema nervioso, como lo es la motivación, el placer, la cognición, la memoria, el aprendizaje, una respuesta simpático-mimética, que va a ser la respuesta de huida o lucha, que bueno, son respuestas que al final de cuentas pues nos ayudan a sobrevivir. Entonces, pues bueno, como podemos observar, es una benzodiazepina que tiene gran afinidad pues por muchos receptores, entonces sus efectos realmente son pues bastante amplios. Además de se sabe que la clozapina es metabolizada principalmente por el citocromo CYP1A2. Este metabolismo consiste en alrededor del 30% del fármaco en total. Además, se sabe que si este gen de este citocromo presenta un genotipo asterisco 1F, asterisco 1F, que se refiere a los alelos, es homocigoto para este fenotipo, para ese genotipo, perdón, va a tener un fenotipo de metabolizador ultra rápido.
Esto quiere decir que las concentraciones sanguíneas del fármaco no van a tener la presencia esperada. La concentración va a ser complicado que llegue si se da la dosis que se debería de dar y una persona es metabolizador ultra rápido para el citocromo que va a metabolizar ese fármaco, pues va a ser difícil que la concentración sanguínea del fármaco llegue a un efecto terapéutico. Y bueno, justamente este fenotipo se asocia a la resistencia del tratamiento. Y bueno, también es importante recalcar que la esquizofrenia resistente a tratamiento se define como y se presenta en pacientes quienes no tienen una respuesta aceptable a recibir dos antipsicóticos de diferente clase en adecuada dosis por un tiempo adecuado. Normalmente este tipo de fármacos toman semanas en que puedan tener un efecto terapéutico en los pacientes que tengan diferentes afecciones. Por lo tanto, pues bueno, si se toma un antipsicótico por un tiempo adecuado y no se tiene una respuesta y se toma otro por un tiempo adecuado y se sigue sin respuesta, pues bueno, se clasifica que el paciente tiene una esquizofrenia resistente a tratamiento. Y bueno, de este lado les muestro la estructura química de la clozapina y bueno, son bastante claros los tres ciclos que la caracterizan. Entonces, hablando un poco más de números y de los pacientes que tienen una esquizofrenia resistente, a pesar de que diferentes fármacos no sean efectivos, el 60% de los pacientes resistentes a diferentes neurolépticos responden a clozapina. Esto, pues bueno, como lo mencionamos, es un fármaco que es de la tercera línea, no es la primera opción. Sin embargo, si los pacientes no responden a otros tipos de neurolépticos, un gran porcentaje va a tener una respuesta adecuada a la clozapina. Del 40% restante de los pacientes, el 30% no responden a clozapina. Con lo cual, pues bueno, se puede llegar a una polifarmacia que no es como lo que se desea, ya que, bueno, la polifarmacia es el uso simultáneo o excesivo de varios medicamentos. Esto quiere decir que pueden ser gran número de diferentes fármacos o una dosis excesiva de un único fármaco. Entonces, pues bueno, esto no es lo adecuado para los pacientes porque pues tal vez también no puedan tener como esta respuesta terapéutica esperada. Y bueno, esto se debe a que como la clozapina es la opción final del tratamiento para esquizofrenia y pacientes que son resistentes a este fármaco, pues bueno, la búsqueda exhaustiva se hace exhaustiva para tener un fármaco que pueda ofrecer un tratamiento y una respuesta terapéutica, pues mejor, ¿no? Entonces, esto complica los tratamientos porque si es resistente a la última línea de tratamiento, pues puede causar bastantes complejidades dentro del tratamiento de esta enfermedad. Entonces, pues para tener una personalización del tratamiento con clozapina y en general con cualquier fármaco se necesitan dos cosas fundamentales. La primera va a ser el monitoreo de la concentración sanguínea de clozapina. Recordemos que va a depender, ¿no? Por ejemplo, si una persona es un metabolizador lento, pues probable que la concentración sanguínea sea muy alta del fármaco, o la parte contraria, si la persona es un metabolizador ultra rápido para que tenga ese sentido parecido al citocromo, pues la concentración sanguínea de ese fármaco va a ser bastante reducida y no va a llegar al rango terapéutico. Y la otro punto importante es la farmacogenómica, porque usando la farmacogenómica podemos conocer qué tipo de genotipo y fenotipo tiene nuestro paciente para tener una mejor idea de que si va a ser metabolizador normal, ultra rápido, lento o intermedio para diferentes citocromos y con esto pues nos va a permitir conocer si va a tener cierta resistencia o va a ser bastante sensible a diferentes fármacos. Ya pasando un poco más al caso clínico de hoy, tenemos a una paciente, una mujer caucásica de 26 años diagnosticada con esquizofrenia indiferenciada. Esta mujer pues ya había recibido tratamientos por tiempos adecuados y no había tenido una respuesta esperada, entonces se le diagnostica con resistencia al tratamiento. Ella había recibido flufenacina
por 16 meses y no tuvo un efecto terapéutico adecuado y además comenzó a tener diferentes efectos adversos, como la hiperprolactinemia, que es el exceso de prolactina en la sangre, amenorrea y síntomas extrapiramidales que rebasaban el efecto terapéutico que estaba teniendo la paciente. Entonces, consideraron los médicos cambiar este fármaco que recibía a risperidona, pero no lo hicieron debido a la probabilidad de efectos que la paciente también tuviera efectos adversos ante este fármaco. También se le recomendó a la paciente que recibiera olanzapina, sin embargo, pues por una complicación económica debido al precio del fármaco y que el seguro de la paciente no la cubría, pues no se le pudo dar este fármaco. Entonces, pues los médicos consideraron que era lo mejor comenzar a administrar clozapina como adyuvante a la flufenacina para que el cambio no fuera drástico, sino se fuera cambiando la dosificación gradualmente para que no presentara pues algún efecto adverso. Para este punto, la paciente sufría de alucinaciones, tenía un comportamiento desordenado, apatía y aislamiento social. Cuando se comenzó la administración de la clozapina, se le realizó una escala de síntomas positivos y negativos, PANSS, y bueno, el puntaje que tenía la paciente era de 99, lo cual se refiere a una sintomatología grave de la enfermedad. Posteriormente, cuando se retiró la flufenacina, se comenzó a aumentar la dosificación de clozapina a 300 miligramos por día. Esto para, bueno, ya que pudiera tener como un tratamiento únicamente con clozapina y se esperaba que tuviera alguna respuesta adecuada a este tratamiento. Sin embargo, pues después de 3 meses no hubo mejora alguna. Se le comenzó a analizar la concentración sanguínea de este fármaco a la paciente y se encontraba debajo de la concentración terapéutica. La concentración que se le encontró en sangre en ese momento era de 0.12 miligramos sobre litro y se espera que la concentración terapéutica de este fármaco es de 0.35 a 0.5 miligramos por litro de sangre. Entonces sí se encontraba bastante bajo, a pesar de que ya eran 3 meses recibiendo una dosis adecuada para la paciente. Entonces, pues debido a este tipo de rasgo clínico, se sugirió que podría tener un metabolismo rápido para la clozapina y se decidió realizar un perfil farmacogenético para así conocer cuál era el genotipo que esta paciente tenía, sobre todo en el citocromo CYP21A2, perdón. Y bueno, los resultados de esta paciente mostraron que tenía un genotipo 1F, 1F para CYP1A2 y un genotipo asterisco 4-1 para CYP-D6. Y bueno, estos fenotipos van a estar, sobre todo el de CYP1A2, va a estar asociado a una expresión incrementada del gen. Y el de 4.1 para CYP2D6 está asociado con un metabolismo intermediario y esto, pues bueno, estaba afectando la forma en la que la paciente metabolizaba la clozapina y aparte, pues bueno, por eso no se estaba logrando llegar a una concentración sanguínea del fármaco adecuada, porque ella estaba metabolizándolo muy rápido, entonces pues no se llegaba a este rango terapéutico de concentración de fármaco. Y bueno, aquí les presento los resultados. Como podemos ver, para CYP1A2 tiene un fenotipo de hiperinducido con el genotipo 1F1F, y para CYP2D6, que es un metabolizado intermediario, se presenta un genotipo de 4.1. Y bueno, ya conociendo esta información que la paciente tiene este citocromo hiperinducido, se pudo realizar un reajuste de dosis
para poder lograr una concentración terapéutica sanguínea. Esta dosis, recordemos que era de 300 miligramos al día y se le aumentó la dosis a 450 miligramos al día. Después de 8 semanas, los niveles sanguíneos de clozapina llegaron a un rango terapéutico por primera vez desde que se le comenzó a administrar este fármaco. Recordemos que la paciente había tomado este fármaco durante 3 meses y no había tenido una mejora. No se lograba llegar a la concentración terapéutica, pero con el reajuste de dosis que se realizó debido a los resultados de su perfil farmacogenómico, en 8 semanas la paciente comenzó a presentar una mejora sintomática y aparte, pues bueno, esto se reflejaba debido a que la concentración ya llegaba al rango terapéutico. Además, también se le volvió a realizar un PANSS a la paciente y se obtuvo una reducción de 29 puntos. Después de estas 8 semanas, su calificación era de 70, que esto se asocia con una intensidad de los síntomas moderados. Y bueno, ya hablando un poco más del genotipo de esta paciente del CYP1A2, que se refiere a un alelo 1F, es el resultado de una variable genética puntual. Esto quiere decir que solamente es un cambio de una base, de una citosina a una adenina en la posición 163 de este gen. Y bueno, este genotipo está asociado con una inducción incrementada, lo cual pues genera una sobreexpresión del gen. Ya hablando un poco más de población en general y de números, este fenotipo hiperinducido no es que sea como un poco común, al contrario, está presente en alrededor del 46% de la población caucásica. Es importante recalcar que está presente en esa cantidad, en ese porcentaje, en este tipo de población, porque bueno, pues algo que caracteriza, bueno, a la diferencia que tienen los rasgos genéticos entre etnias es que, bueno, pues normalmente estos fenotipos y genotipos cambian dependiendo de la población. Entonces, para la población caucásica, pues bueno, como vemos es casi el 50% de las personas presentan un fenotipo hiperinducido de CYP1A2. Y bueno, como ya lo podemos observar, creo que este caso es bastante claro de cómo los análisis farmacogenómicos pues nos van a permitir personalizar las intervenciones terapéuticas y lograr un mejor resultado. No únicamente, no nos van a decir tal vez cuál es el mejor fármaco que le podemos administrar a nuestro paciente, pero sí nos van a permitir conocer cómo nuestro paciente está recibiendo este fármaco, cómo lo está metabolizando, porque bueno, pues justamente los diferentes genotipos se van a reflejar en una afección a la farmacocinética y a la farmacodinámica que podríamos esperar. Entonces, conociendo este background genético, pues nos va a permitir, en dado caso de que tengamos un paciente que, como en este caso, que la clozapina era como la última línea de tratamiento que no estaba funcionando, pues bueno, se pudo modificarlo, se pudo arreglar la dosis de la paciente para que pudiera llegar a un rango terapéutico y bueno, poder mejorar su estilo de vida. Entonces, pues aquí radica la importancia de estos análisis, que creo que son bastante útiles, sobre todo porque, bueno, uno de los problemas no únicamente con la clozapina, con varios fármacos, pero en este caso, era la generación de la agranulosis, ¿no? Que es una afección bastante grave y que, bueno, con este tipo de fármacos se pueden evitar y con este tipo de análisis, perdón, se pueden evitar y se le puede dar una mejor terapia al paciente. Y bueno, esta es la bibliografía de donde tomé el caso de esta paciente y además pues, la página de donde tomé la estructura de la clozapina.